Bienvenidos una vez más al programa Profesando Nuestra Fe. Y hoy tenemos la continuación de la historia de los apóstoles. Como la vez pasada hablamos del apóstol Pedro, hoy nos toca hablar del apóstol Pablo. Tenemos 5 partes. La primera, orígenes y juventud. Pues Saulo nació en la ciudad de Tarso, en la actual Turquía, aproximadamente entre el año 5 y 10 después de Cristo. Él provenía de una familia judía acomodada de la tribu de Benjamín, lo que le otorgó un estatus más o menos social, privilegiado, al heredar él la ciudadanía romana. Esta dualidad cultural y legal sería fundamental para un desarrollo posterior para su ministerio. Él se trasladó a Jerusalén para recibir una rigurosa formación teológica bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos y fariseos más eruditos y respetados de aquella época. Saulo destacó rápidamente por su celo religioso, una estricta observancia de la ley de Moisés y su oficio como fabricante de tiendas. El perseguidor de cristianos. Al surgir las primeras comunidades cristianas tras la crucifixión de Jesús, Saulo las percibió como una secta herética que podía amenazar la pureza del judaísmo tradicional. Participó él activamente en una reprensión de ese movimiento, estando presente y consintiendo el martirio de San Esteban, el primer mártir cristiano, con autorización de las autoridades del templo. Saulo lideró búsquedas y también inició una campaña sistemática para encarcelar a los seguidores de Jesús, extendiendo su persecución incluso afuera de Judea. El evento de Damasco fue hacia el año 36 después de Cristo. Mientras él se dirigía a Damasco para arrestar a más cristianos, Saulo experimentó una manifestación mística. Una luz cegadora del cielo lo derribó y también escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tras quedar ciego por 3 días, fue sanado y bautizado por Ananías en Damasco, cambiando radicalmente el rumbo de su vida. Conversión y transformación. A partir de su encuentro en el camino a Damasco, Saulo adoptó el nombre de Pablo, utilizando principalmente su entorno guerrero romano, y comenzó a proclamar que Jesús era el Mesías, con el mismo fervor con el que antes lo combatía. Pasó un tiempo de retiro en Arabia antes de ser aceptado con recelo por los apóstoles originales que estaban en Jerusalén. Todo gracias por la mediación de Bernabé. Los viajes misioneros. Pablo es reconocido históricamente como el gran teólogo y expansor del cristianismo primitivo, llevando el mensaje más allá todavía de las fronteras judías, hacia el mundo pagano, los gentiles. Realizó 3 grandes viajes misioneros documentados, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. El primer viaje recorrió Chipre y al sur de Asia Menor junto a Bernabé, fundando las primeras comunidades mixtas, judíos y paganos. Número 2.
segundo viaje. El segundo viaje se extendió hacia Europa, fundando iglesias claves en Filipo, Tesalónica, Atenas, y el tercer viaje coincidió las comunidades de Asia Menor, residiendo en 3 años en Éfeso y regresando finalmente a Jerusalén. Cautiverio y martirio. A su regreso a Jerusalén, su presencia provocó disturbios entre los judíos tradicionales. Para salvar su vida de los linchamientos, él fue arrestado por las autoridades romanas. Al apelar a su derecho como ciudadano romano, fue trasladado a Roma para ser juzgado por el emperador. Tras sufrir un naufragio en Malta, llegó a Roma, donde pasó varios años bajo arresto domiciliario, continuando así su labor de enseñanza. Tradicionalmente se sitúa su muerte más o menos en el año 67 después de Cristo. Durante la persecución del emperador Nerón contra los cristianos, al ser él un ciudadano romano, evitó la crucifixión, considerada como una muerte infame, y fue ejecutado por decapitación en las afueras de Roma. Vamos a hacer una cronología esencial con los años y los acontecimientos. Más o menos en el año 5 y 10 después de Cristo, nacimiento en Tarso de Cilicia. En el año 34 al 35 después de Cristo, participación en el martirio de San Esteban y la persecución activa. En el año 36 después de Cristo, conversión en el camino de Damasco. En el año 46 al 57 después de Cristo, periodo de los 3 grandes viajes misioneros por el mar Mediterráneo. En el año 49 y 50 después de Cristo, participación en el Concilio de Jerusalén, apertura a los gentiles. En el año 60 después de Cristo, viaje como prisionero hacia Roma. Y en el año 67 después de Cristo, martirio y decapitación en Roma bajo el mandato de Nerón. Muy bien, aquí terminamos la historia de Pablo, o sea, la historia resumida, y no se pierdan la próxima biografía o historia del apóstol Juan. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa.